Bueno, y primero que todo, un feliz año para todos aquellos que ven Dossier Venezuela, este programa donde entramos en el fondo del análisis de lo que pasa en el vecino país, de cómo las mafias se apoderan de él, cómo las mafias gobiernan, cómo lo que hoy sucede en Arauca es parte de algo que se está cocinando desde Venezuela. Hoy pelean el ELN, pelean las disidencias de las FARC, pelean las FARC de Iván Márquez, pero mañana se van a juntar bajo el auspicio de Cuba, de Rusia y obviamente de Maduro para combatir al gobierno colombiano, a la sociedad colombiana. Por eso cada cosa que sucede en Venezuela hay que analizarla, hay que entenderla, hay que mirar la perspectiva de para dónde va, porque todo eso revierte en Colombia, le pega a Colombia. Y bueno, y esta semana, además de lo sucedido ya en Arauca, que es muy bien conocido y que tiene clarísimo que ese enfrentamiento no solo es auspiciado desde Venezuela, no solo tiene raíces en la disputa por la riqueza en Venezuela, sino que desde allá es de donde esos tres grupos que conviven bajo la mirada protectora de Maduro y sus mafias, pues generan los problemas al otro lado de la frontera. Pero también esta semana pasó algo muy, muy, muy importante. La Asamblea tenía que renovar el mandato de Guaidó, del gobierno interino. Lo que tenemos claro es que ahí habían unos caballos de Troya que estaban jugando otra cosa, el más grande de ellos, Capriles, el segundo más grande, Borges, que querían acabar con el gobierno interino y ya de una vez empezar a entrar a manejar todos los activos y empezar en un proceso de convivencia ya mucho mayor con Maduro y esperar a las elecciones del 2024. No lo lograron, el gobierno interino se ratificó, creo que Guaidó en ese sentido sale fortalecido, pero para hablar de ello tenemos a quizás primero a un gran amigo, una persona que es parte de este proyecto de Dossier Venezuela y un analista que siempre mira los temas de Venezuela con la perspicacia, con la audacia y con la profundidad que es necesario. Antonio de la Cruz, experto en Venezuela, experto en petróleos, vive en Washington, hace parte de CSIS, un centro de estudios estratégicos, tiene su propio centro de investigación y está hoy con nosotros. Antonio, primero que todo, feliz año y espero que el 2022 y habrá que rezarle al de arriba para que nos ayude, sea el año de la libertad de Venezuela. Muchas gracias, Pacho, por la invitación y gracias por ese feliz año, igualmente para ti y tu familia y para nuestros gente que nos ve en los medios. Realmente lo que describiste es muy importante. Entramos a un año 2022 donde básicamente Maduro no logra cambiar la relación de fuerza del 2021. Cuando vemos el 2022 en una perspectiva de cómo quedamos con dos asambleas nacionales, quedamos con dos presidencias, quedamos con dos tribunales, se mantiene la dinámica, algo que Maduro y su régimen venía buscando sacarlo del juego. Cuando Maduro se somete a todo, a las elecciones regionales y municipales bajo la observación de la Unión Europea y busca que eso le lave la cara frente al mundo que no lo reconoce, las grandes democracias, él no logró ese resultado, más bien mostró un resultado que no se lo esperaban, que era que perdió el apoyo popular. Y eso realmente lo atormentó a él y a los cubanos, en que ya Maduro, a pesar de estar allí por más de 8 años en la presidencia y con los programas sociales y con el control social, haya perdido el voto popular. Eso por un lado. Entonces, ¿qué ocurre? No le dio resultado, no logró que a través de la maniobra interna, de eso que llamaste el caballo de Troya, dentro de la oposición, tampoco implosionaran el gobierno interino, que era lo que se buscaba originalmente con el primer proyecto de discusión ante la Asamblea Nacional, presentado precisamente por el equipo de Primero Justicia, por Borges, Julio Borges. Buscaba... Antonio, déjame, voy un poquitico atrás porque me parece importante
empezar a hilar los cabos, porque todo lo que pasó desde finales del año pasado hasta hoy va a tener un impacto muy importante en los meses que vienen. Maduro pierde las elecciones, pierde el voto popular, y creo que la gente, a pesar, y además en unas elecciones fraudulentas, de unas elecciones sin condiciones, de unas elecciones sin medios, de unas elecciones donde se perseguía a la oposición, pierde el voto popular. Y creo que eso es muy, muy, muy importante, porque muestra una fragilidad política que a ellos no les importa, son dictadores, pero que muestra el ambiente en el que está Venezuela. Luego busca cambiarle la cara a su régimen, acabando con el interinato, y empieza a jugar muy fuertemente con Borges. ¿Por qué Borges? ¿Qué busca Borges? Porque él, primero, justicia, que entre otras no es Borges, hay varias líneas. ¿Por qué Borges se juega ese, digamos, ese papel de ser el enterrador del gobierno interino de Guaidó, cosa que ha venido haciéndolo de manera soterrada desde antes? Porque una parte, como lo señalaste, de Primero Justicia, dirigida por Enrique Capriles Radonsky, él apuesta a la normalización de las relaciones con Maduro y buscando ser el candidato en 2024. ¿Qué vale la propuesta? La propuesta es: vamos a estas elecciones municipales regionales, vamos paso a paso, nos vamos, lo que lo definían, vamos a comernos el elefante en tajada, ¿verdad? Y no lo podemos comer completo. Y esto nos permite en una próxima vez tener mucho músculo. De hecho, en el Consejo Nacional Electoral, que nombra a la Asamblea de Maduro, entran dos representantes supuestamente de la oposición, que son Enrique Márquez y el representante de Capriles, que en este momento se me escapa el nombre. Entonces, ellos dos conducen esto y muestran al escenario. Recordemos que aquí Maduro está jugando al escenario internacional. En el escenario internacional, interno, perdón, él no está buscando su jugada. Él está buscando legitimar su régimen ante las grandes democracias que lo desconocen: Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Colombia, los países que realmente, Europa, los países europeos, que lo desconocen como legítimo por la elección de 2018, que en la que él se realmente conduce a unas elecciones en que no son legítimas, porque no reúne las condiciones de libres, justas y competitivas. Pero entonces se aprovecha, por eso que es tan importante lo que se señala, de traer a la Unión Europea para que me valide, y no logra la validación, porque el informe, si recordamos, de la Unión Europea también es un informe crítico del abuso del Estado de Derecho y de lo que sucede desde el punto de vista electoral. Entonces, ¿qué ocurre? Capriles, que está en esta jugada, Capriles lo que busca, que es de Borges, y Borges se alinean entonces con un compromiso de al no lograr la legitimación, y Primera Justicia no logró ninguna gobernación, entre comillas, de ese proceso electoral, no tiene gobernación. Entonces quedan debilitados, y había un compromiso para esa normalización de que no puede seguir funcionando en el 2022 un gobierno interino reconocido por estos 38, 40 países, porque realmente seguir sometiendo al régimen de Maduro a una dinámica donde no tiene la legitimidad, y por lo tanto Estados Unidos no flexibiliza la administración de Donald Trump las sanciones sobre PDVSA, él le cuesta el modelo de la normalización, el proyecto de la normalización, porque no hay ingresos lícitos por exportaciones de petróleo. Han querido inflar las cifras generando con agencias internacionales, porque ahora se montaron en eso, en querer decir que las exportaciones se duplicaron, en que la producción alcanzó 1 millón de barriles un día, para poder justificar los ingresos que entran ilícitamente por el contrabando de oro, por el contrabando de combustible, por el narcotráfico, por el coltán, por los diamantes, por todas esas actividades ilícitas. Y entonces, para poder lavarlo, que eso se hizo ya en la época de Chávez, donde Rafael Ramírez aumentaba la producción porque se hacía contablemente, y eso le permitía lavar parte del dinero del narcotráfico. Entonces, ¿qué ocurre?
que al no tener esa capacidad, ¿cómo reactiva el modelo de la normalización? Entonces, Borges, para que Maduro pudiese quedar solo como el único poder de facto, sin un poder reconocido internacionalmente, había que implosionar a el interinato. Y eso no sucedió. Los factores, tanto los de los diputados como los factores internacionales, no permitieron que eso ocurriera. De hecho, déjame darte este dato. Estuvieron conectados a esa asamblea 102 de los 112 diputados que tiene esa asamblea de 2015, 102 estuvieron conectados en el Zoom hasta la 1:30 de la mañana. Y estuvieron conectados los representantes, embajadores internacionales desde Estados Unidos hasta Europa, hasta la 1:30 observando ese proceso. Y eso realmente tiene muy preocupado al régimen de Maduro. Sí, volvamos un poquito atrás porque yo creo que es importante reconocer lo que los diputados hicieron, que fue rebelarse a los jefes, porque aquí también habían otros jefes que estaban jugando a eso. Y ahí quiero ir yo, Manuel Rosales, el único que gana algo en las elecciones de noviembre o de diciembre, ya no me acuerdo, fue Rosales. Gana la gobernación del Zulia, se sienta con Maduro. ¿Qué negociaron ahí? Porque tuvieron que haber negociado algo. Y cuando uno mira el papel de Rosales y algunos de los diputados más cercanos a él, pues era también para implosionar el interinato. ¿Cómo era? ¿Qué papel jugó Rosales? ¿Qué papel jugó Ramos? ¿Qué papel jugó Leopoldo? ¿Qué papel jugaron las cuatro cabezas del G4 en esa, digamos, en querer implosionar el interinato y por qué salen derrotados? Ok. Los cuatro dirigentes del G4, en una búsqueda de estar cansados, de que sienten de que el que gobierna no es Guaidó, sino que es Leopoldo López, que siempre les toma la delantera y los sorprende en las acciones de gobierno, en designaciones, en todo. Entonces, hay como un cansancio de los otros factores políticos y querían en ese momento como delastrarse de Leopoldo López. Pero, por supuesto, llevándose a Juan Guaidó por encima y amarrándole. La implosión del interinato era amarrar al interinato sin que no tuviera ninguna función. El presidente interino se le dejaba básicamente a la Asamblea Nacional, en grosso modo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa lucha la propuesta de Borges fue tan burda, la podemos decir, tan poco constitucional, no era constitucional, creaban la figura no de presidente interino, sino de presidente encargado, que no existe en la Constitución. Acción Democrática, Henry Ramos Alup, siente que él no puede validar eso, que él, como hombre que ha sido parlamentario toda su vida, ¿verdad?, él no puede validar. Y es uno de los factores que se pierden, porque ya no es la lucha contra Leopoldo, sino la lucha contra lo constitucional. Y ahí Henry Ramos Alup se sale. Entonces estaría Voluntad Popular por un lado, que logra entrar nuevamente en proteger al interinato. Acción Democrática se sale, entonces le tocaba al Nuevo Tiempo qué acción iba a tomar. Por lo tanto, el Nuevo Tiempo también en ese momento permite la libertad de los diputados, y los diputados toman la decisión de acompañar, porque Juan Guaidó sí tenía o tiene el respaldo de los diputados. ¿Qué ocurre? A Guaidó se le solicita que sea autónomo, que empiece a tomar las decisiones como presidente. ¿Y qué es bueno eso, no? Sí, muy bueno, sin depender de Leopoldo López, porque lo siente que están presos. Pero los diputados, Pacho, también tienen que desprenderse de los caudillos de esos partidos, como lo hicieron ese día. Ya la dirigencia de esos cuatro partidos tiene que empezar a entender que no pueden seguir imponiendo agendas, sino que tiene que ser el concurso de los diputados para encauzar la lucha en Venezuela. Y eso también lo demostraron los diputados. O sea, aquí tanto Guaidó tiene que empezar a caminar
con su propia voz, su propia fuerza, que es el reconocido internacionalmente, que es el que tiene respaldo, que es el que reconocen, ¿verdad?, por su legitimidad. Y los diputados también tienen que desprenderse de esos 4 dirigentes porque los amenazan y tienen un año para poder demostrar que son la opción para reconducir a Venezuela a una salida electoral pacífica, libre, justa y competitiva. Vamos a eso ahora. Pero hay 2 elementos también paralelos a esto que juegan en Venezuela y que pues hasta el momento han estado por fuera. Y en esta labor de recomposición, donde los diputados empiezan a tener esa libertad, donde Guaidó tiene esa libertad, hay que un poco mirar el espectro de manera más amplia. ¿Qué pasa con María Corina y qué puede pasar con Andrés Velázquez en este nuevo, digamos, momento político, en este momento político de flexibilidad que les dio la decisión de los diputados a Guaidó para crecer, digamos, esa coalición? ¿Existe eso? ¿Es posible? ¿Qué cree usted que deba pasar ahí o qué puede pasar? La causa R, que es Andrés Velázquez, tomó la decisión de reconocer a Juan Guaidó y lo acompañó en esto. Ellos deberían entrar nuevamente en esa unión para luchar por un camino, una salida. En el caso del grupo de María Corina, también participaron en la asamblea, estuvieron participando y tuvieron y salvaron su voto en una manera profesional, de una manera sin insultos, sin catalogar al otro, ¿verdad? Y en ese sentido podrían reencontrarse ante el hecho que ocurrió, como lo está señalando. Yo creo que el hecho mata todo aquello que uno supone que está ocurriendo detrás de bastidores de manipulación. Yo creo que los hechos deben conducir tanto al grupo 20 de María Corina Machado y Andrés Velázquez, Antonio Ledesma, a confluir a una lucha, porque el régimen acaba de mostrar que está decidido de radicalizarse al no lograr ni el respaldo de los, o sea, no hay posibilidades de una flexibilización de las sanciones, perdiendo el apoyo popular. Y ayer, Diosdado Cabello y Maduro y el mismo Jorge Rodríguez empezaron a amenazar a la Asamblea 2015 de hasta enjuiciarlo hasta el propio Juan Guaidó y hasta el propio Rosales, porque se sienten que tienen que ir a un momento de radicalización para poder ver si pueden provocar un cambio de un reconocimiento de Estados Unidos, porque recordemos que estas son una organización que actúa de forma criminal, donde secuestran para negociar. Entonces, al poner presos diputados que estén en Venezuela y que hayan participado de esta reunión de la Asamblea, pueden generar, y hasta el mismo Guaidó fue amenazado. Entonces, hay una búsqueda de llegar a un proceso, porque siguen insistiendo que ellos no se van a sentar en México, el régimen de Maduro, si no liberan al Estado. Y tú y yo sabemos, Pacho, que eso es poco probable que ocurra. Es cero probable. Cero probable. Las probabilidades de que lo liberen es cero. Si lo libera un juez. Correcto, no es Biden. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese juego político, si lo vemos ahora de un contexto geopolítico, vemos lo de Ucrania, vemos China, vemos cómo está jugando Rusia, ¿verdad? Entonces, yo pienso que Maduro y los cubanos, lo que dicen Estados Unidos en este momento, hay una cierta debilidad desde el punto de vista de maniobra política. Podemos fortalecernos, podemos remeter, podemos amenazar, porque además las elecciones en Barinas ocurren este domingo. Entonces generan también una reacción, porque lo que yo estoy escuchando desde Venezuela es que Arreaza no logra despertar las emociones para poder ganar, y podría haber una sorpresa en Barinas, cosa que a mí me cuesta creerlo, pero la gente que he consultado me dice que sí pudiese ocurrir. Entonces, ellos tienen en este momento una situación donde tienen que radicalizarse. Maduro, no, para mí, cuando veo
la manera como se comporta, no tiene un 2022, si se repiten las condiciones del 2021, no le va a costar mucho seguir sosteniendo el país para que funcione. Y por eso, cuando señalaste la introducción, donde los grupos armados se están peleando, se siguen peleando los territorios, porque es la forma como él puede gobernar, entregando el territorio a bandas criminales para que le aseguren la gobernabilidad mientras él sigue en Caracas. Entonces, ese modelo puede funcionar, pero cada vez se le agota más, porque el sector privado, estoy casi seguro, le va a costar mucho la normalización, porque si él entra en un proceso de generar una actividad productiva y es cancelado con dólares ilícitos, esas empresas pueden ser investigadas en Estados Unidos y van a perder el patrimonio familiar o el patrimonio de los accionistas. Y eso hay que estar alerta, porque no hay ingresos por actividad lícita que le permita al sector privado iniciar una actividad productiva en Venezuela. ¿Ve usted a Guaidó en estos momentos liberándose digamos, de esos amarres del G4 y liderando una acción mucho más ciudadana con partidos, pero más, digamos, más independiente? ¿Siente usted que Guaidó ya entiende que ese es que esa es la gran conclusión de lo que pasó esta semana en Venezuela? Totalmente. Es otra nueva gran oportunidad. Ha tenido varias oportunidades desde que asumió este liderazgo y esa lucha. El tener que asumir por sí mismo las decisiones que corresponden, el construir el gabinete que le corresponde en cada uno de los que necesita, y por eso encauzar una lucha que conlleve a una negociación para poder decidir el futuro de los venezolanos. Si Guaidó no logra desprenderse del tutelaje del G4, Guaidó va a cobrar consecuencias nefastas para él, porque va a tener una situación donde no va a ser sostenido por los diputados, porque le va a costar mucho esa acción y va a generar un regreso, un retroceso dentro de la lucha política que se ha alcanzado hasta ahora en Venezuela. Usted mencionaba un tema muy importante, y es que los embajadores estuvieron conectados hasta la 1:30 de la mañana de esa asamblea. Obviamente, esos ojos del exterior que se la han jugado por Guaidó, que se la han jugado por el interinato, estaban muy presentes y debieron ejercer también un tutelaje y una presión importante, ¿o no? Totalmente. Eso es lo que se conoce como soft power, el poder blando, de que estaban allí observando para que no le fueran a contar después que había ocurrido, y saber quiénes eran los que realmente actuaron en contra de lo que ellos consideran que es legítimo. Entonces yo creo que sí, es una gran indicación, y eso es lo que indigna al régimen, de que siga teniendo ese gran respaldo, de que se conectaron desde las 8:30 de la noche hasta la 1:30 de la mañana el cuerpo diplomático en Venezuela que reconoce a Juan Guaidó. Entonces, eso es significativo, es importante, hay un mensaje que hay que consolidar y que hay que transmitir, porque están sucediendo cosas que no todos los venezolanos conocemos o logramos tener la información. Y eso nos permite reasegurar que la lucha en el 2022 es una lucha que hay que arrancarla desde el inicio, porque recordemos que Maduro cumple su mitad de término y en la Constitución hay una salida a una crisis política como esta, que es el referendo revocatorio. Maduro se ha convertido cada vez más en un obstáculo. Cada vez más se ve como digamos, el gran trofeo que puede ser negociado para una normalización. Y eso tiene dos caminos: o uno, el de la radicalidad, que usted lo plantea, Antonio, con los carteles y con las amenazas de Diosdado y de Rodríguez, o con una negociación donde sale Maduro, una salida, digamos, respetable,
una cosa interina con Diosdado o con Rodríguez o conjunta, ese escenario se ve posible hoy más que nunca, dada la debilidad de Maduro y cómo todas las jugadas que hicieron le salieron mal. Recordemos que la decisión estratégica Maduro es elaborada en los laboratorios cubanos. Sí, en La Habana. Entonces, en La Habana. Entonces, vamos a ver dentro de eso que planteaste, cómo respondería La Habana. La Habana hasta ahora siempre ha respondido radicalizándose, golpeando, reprimiendo. ¿Okay? Esa ha sido la salida tradicional de La Habana porque no conoce un diálogo, no conoce de negociación, conocen de poder hegemónico y que no pueden perder el poder. Entonces, si La Habana recomienda y Maduro sigue en una radicalización, lo que podría provocar es que esa comunidad internacional que ha sido paciente ante los hechos en Venezuela y no ha querido tomar algunas decisiones de manera drástica que podría tomarlas, como lo señalaste, una situación bélica que no se quiere en el continente y no es el tiempo para ello, pero podría empezar a darle cabida a pensar otras alternativas selectivas, puntuales, porque ¿qué ocurre? Aquí el escenario, por eso mencioné Ucrania. Sabemos que en la mesa de negociación el acompañante de Maduro es Rusia. Rusia está evaluando cómo actúa en Ucrania, si invade o no invade. Está la amenaza de Estados Unidos que si invade va a haber consecuencias conjuntamente con los países europeos. Entonces, aquí hay una lucha de poder a un nivel superior que Venezuela queda un nivel un poco más bajo. Por eso veo que los cubanos juegan a poder aprovechar que mientras Estados Unidos está buscando una solución a Ucrania, entretenido, vamos a ponerlo así, en Ucrania. Esa era la palabra, distraído, esa es la que estaba buscando. Distraído en Ucrania, se puede aprovechar Venezuela, pero se pueden equivocar en el cálculo. Se pueden equivocar en el cálculo porque si Biden en una elección de medio término necesita mostrar músculo, Venezuela es lo más fácil que tiene para mostrarlo. O sea, en Venezuela las condiciones se podrían dar para mostrar ese músculo y darle un mensaje a su elector de que sí es un hombre de toma de decisiones, que está defendiendo la democracia, que está defendiendo los derechos humanos y que le importa América Latina. Y a un costo bajísimo. Sería una operación de esa naturaleza, un costo muy bajo de gran impacto allá y puede tener gran impacto en Venezuela, ¿no? Totalmente, totalmente. Es una situación, pero si nos ponemos en los zapatos de Putin también que quiere consolidar, bueno, no consolidar, él es un hombre fuerte en Rusia, él quiere regresar a los sueños de la Unión Soviética, entonces él podría también jugar a fortalecer un poco más la relación con Venezuela para soltar un poco Ucrania, para poderle generar un ruido, aunque Venezuela nunca va a ser equivalente a la relación con Ucrania. Colombia, que está metido y con elecciones ahorita, además, elecciones donde, entre otras, uno de los candidatos dice, si yo gano, inmediatamente restablezco relaciones con el gobierno Maduro, que es el candidato de extrema izquierda, Petro. ¿Qué puede hacer y qué cree usted o qué le aconsejaría usted a Colombia hacer en estos próximos 5 meses? Entre otras, entendiendo que también hay un accionar político que puede tener un efecto político muy importante en las elecciones presidenciales y de parlamento que se dan en este semestre en Colombia. Colombia es el gran país que ha buscado el régimen cubano después de Venezuela ponerle la mano para poder crear el corredor Atlántico Pacífico. Por lo tanto, por eso Hugo Chávez dijo una vez que Venezuela limitaba con la FARC, no con el gobierno del presidente Uribe. Era en la época del presidente Uribe.
porque ellos empezaban a introducir el concepto de que la FARC y el ELN eran los países, no los países, pero eran la zona con la que limitaba a Venezuela. Entonces, en esa lucha, en esa búsqueda, Colombia tiene una posición privilegiada y delicada, porque también si deja avanzar ese objetivo de Cuba y de Venezuela, más de Cuba, de agarrar a Colombia para poder crear ese corredor y así agarrarse realmente a América Latina, porque también sabemos que este año las elecciones son en Brasil, y poder tener una América Latina, según Cuba, que permita, porque básicamente es una organización criminal internacional, es para poder manejar todos los flujos de tráfico y de narcotráfico, de drogas, de combustible, generar todo ese conglomerado y poder generar una situación, una lucha contra los valores de la democracia y la libertad. Entonces Colombia, en este momento, lo que tendría que estar reflexionando es si quiere que Colombia forme parte de este conglomerado de la organización criminal de bolivariana, o si la queremos llamar de estos países. Entonces, ¿qué ocurre? Si Colombia logra identificar que estas son las amenazas reales que ocurren, debería empezar a buscar el candidato que permita aglutinar a los factores democráticos que puedan tener el mejor chance ante Petro. Porque Colombia es una democracia, se respetan las instituciones, hay separación de poderes y por lo tanto es un bastión para América Latina como referencia. Y en ese sentido hay que jugarla. Si además Venezuela hace juego de guerra con Colombia, pensando que eso debilita a Duque, ¿verdad? Creo que Duque tiene que mostrar el músculo ante Venezuela militar, como lo ha hecho, desplazar las tropas, no tenerle temor. Hoy el ejército venezolano es de papel, Pacho, no tiene soldados, por eso no hacen grandes manifestaciones. Cuando hay que mostrar, las manifestaciones lo que muestran son Sukhoi, antiaéreos, muestran puro sistema, no muestran gente, porque la misma crisis que vive el país la vive el soldado, y el soldado ha desertado. La información que manejo es que no hay tropa en Venezuela. Entonces, un ejército sin tropa no es un ejército, una fuerza armada, porque no tiene el elemento que lo sustenta, la base piramidal. Entonces, por lo tanto, hay una gran debilidad en términos de amenaza bélica real para Colombia. Lo amenazan por los sistemas de cohetes, los sistemas antiaéreos, los sistemas de defensa antiaérea, pero no es sustancial. Entonces, por eso yo creo que el presidente Duque, entendiendo que no hay fortalezas en Venezuela, no hay que tenerle miedo. Eso es un tigre de papel. No mete miedo para nadie. Ha perdido el apoyo popular, no tiene la fuerza militar que dice tener desde el punto de vista como institución para poder ser realmente una amenaza real, y no tiene los ingresos que requiere para normalizar esa economía. Y para terminar, Antonio, en una situación tan fluida como la que está Venezuela ahorita, ¿qué pasa si en esa radicalización además meten preso a Guaidó, meten preso a Tomás Guanipa, que volvió y que ya lo oía a Maduro mencionarlo de manera, digamos, despectiva? Y pues el que al diablo le reza, así le pagan, dice por ahí el dicho aquí en Colombia, ¿no? Pero lo que me parece importante es saber el próximo mes, ¿qué podemos esperar que suceda? Porque Maduro sí está muy débil, pero obviamente Maduro no se gobierna, son los cubanos. ¿Qué
¿qué podríamos esperar en Colombia de lo que pueda pasar en el próximo mes, mes y medio? Vamos a ver, yo creo que viene el escenario ese que estamos conversando de llevar a algunos diputados y podrían, si no les da resultado, llegar a San Juan Guaidó para poder probar de que es un gobierno que es fuerte, tiene que mostrar fortaleza, pues no la tiene. Y es una manera de mostrar músculo, decir, somos, porque esperan que no haya una reacción desde el punto de vista contundente, sino más bien unas declaraciones, unas sanciones, y no una acción contundente frente al hecho de haber puesto preso a un presidente reconocido por estos países como el presidente legítimo. Eso sería derrocar a un presidente y por lo tanto eso podría ser visto como debilidad por parte de Maduro y sus aliados frente a una actividad si los estados que reconocen a Guaidó como presidente interino no responden con la fortaleza requerida. Entonces, eso lo podemos ver. Podemos ver cómo Maduro puede utilizar a los grupos irregulares para generar conflictos dentro de Colombia, ¿verdad? Para mover la calle